psicólogo, exdirector de Salud Mental de la Nación, así que vamos a tener un conversatorio con él. Él de alguna manera nos puede transmitir su experiencia, su trabajo, su trayectoria en este tiempo que pudo estar en este lugar de gestión y transmitir un poco la importancia de justamente tener este día, del Día de la Salud Mental, pero que todos los días de alguna manera también impliquen este trabajo conjunto que venimos desarrollando todos. Así que, bueno, bienvenido Luciano, eh, toda la palabra para vos. Bueno, buenos días a todos y a todas. El saludo y el agradecimiento a Andrés, Constanza y Cecilia por la invitación. Para mí es un placer poder estar a la distancia, pero encontrándonos de todos modos, charlando un poco, dialogando, intercambiando ideas en el Día de la Salud Mental. Y como suele suceder en estos días, uno puede elegir el tema dentro de la temática de salud mental, qué aspecto de lo que tiene que ver con el campo de la salud mental poder debatir y reflexionar, y son tiempos en los cuales vuelve a ser necesario reflexionar sobre la salud mental hoy en nuestro país, en un año además especial, porque estamos a 10 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, y bueno, la propuesta que me hacía Andrés de poder tomarnos unos minutos para conversar sobre la ley y qué ha pasado en estos 10 años, cómo creemos que estamos hoy, y por sobre todas las cosas, bueno, cuáles son los desafíos para avanzar en el cumplimiento de la ley. Así que la propuesta es charlar un poco sobre este tema. Voy a hacer algún resumen de cuál es mi mirada respecto a la implementación de la ley, pero me parece que lo más importante es que después podamos compartir preguntas, dudas, opiniones, que hagamos un diálogo. Antes de empezar, voy a compartir unas filminas como para hacer un breve recorrido sobre esta mirada de la implementación de la ley. Saludar también, Andrés, hoy, antes de empezar, hacía mención que hay colegas de Córdoba también presentes. También el saludo, por supuesto, para todos los colegas y las colegas de Jujuy, pero digo, sabiendo que hay estudiantes de psicología y colegas de Córdoba, también va el saludo para ellos y para ellas. Ahí comparto la pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve? ¿Se está viendo? Sí se ve, Lu. Sí, se ve. Bárbaro. Bueno, puse a 10 años de la sanción de la ley, avances y desafíos, porque me parece que, si bien yo tengo una mirada muy crítica respecto a lo que se ha avanzado, creo que se ha avanzado bastante poco en el cumplimiento de la ley, es necesario hacer un repaso para ser justos en cuanto a cierto camino trazado en estos 10 años. Pero después me parece importante, a partir de eso, bueno, plantear qué es lo que debería hacerse, o hacia dónde habría que avanzar para que realmente podamos decir que se cumple la ley de salud mental. No voy a hablar específicamente del contenido de la ley, porque entiendo que ya todos y todas la conocemos, cuáles son las características principales de la ley. Sí, plantear cuál es cómo podríamos definir a grandes rasgos el diagnóstico situacional hoy en nuestro país en relación al cumplimiento de la ley. Y yo hoy escribí una nota que decía que hay, digamos, resumían dos grandes problemas la situación en cuanto al cumplimiento de la ley hoy en nuestro país. Me parece que es una forma de resumir que no da cuenta de la complejidad del problema, pero sí por lo menos esquematiza como dos núcleos problemáticos, que podríamos decir que están como en los extremos. Por un lado, la dificultad para el acceso a un tratamiento oportuno por parte de las personas que tienen padecimientos mentales, y por otra parte, lo que sucede en relación a las internaciones prolongadas en los hospitales psiquiátricos. Pero respecto al primer punto, a la brecha,
Digo, esto es un problema que históricamente ha tenido nuestro país en materia de salud mental y que en este último tiempo, y podríamos decir que particularmente en estos últimos meses en relación a lo que está sucediendo en el contexto de la pandemia, es un problema que se agudizó. Y es la distancia que hay entre la situación epidemiológica en cuanto a salud mental, los problemas prevalentes de salud mental de la población, y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Es decir, cómo los sistemas de salud organizan la estructura y la dinámica, la estructura organizacional y el funcionamiento de sus áreas, de sus servicios, de sus sistemas, para dar respuesta a, podríamos decir, en términos de sistemas de salud, a todos los problemas de salud, en particular lo que nos compete, los problemas prevalentes de salud mental. Esa distancia ha sido estudiada, digamos, hay un informe que hizo la Asociación de Psiquiatras de Argentina hace ya unos años, que muestra lo que seguramente ustedes ven en la clínica, ven en los servicios en donde trabajan, estén en el ámbito público o en el ámbito privado, y esto uno lo escucha, lo vive, lo ha dialogado, hemos leído en relación a esto, que es que los problemas prevalentes de salud mental hoy de la población, más allá de las diferencias en las regiones, y por supuesto atendiendo, no cabe duda, la singularidad de cada caso, pero los problemas prevalentes están vinculados a problemáticas del orden de lo psicosocial, que se dan en la vida cotidiana de las personas. Estamos hablando de trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, consumos problemáticos, problemáticas vinculadas con las violencias, es decir, problemas que se dan en la cotidianidad de la vida de las personas, de las familias, de los grupos, de las comunidades, y que por lo tanto debieran tener, en términos de respuesta a los sistemas de salud, opciones vinculadas con lo territorial. Es decir, para garantizar esa accesibilidad oportuna, debemos contar con servicios que permitan una detección y un primer abordaje en lo territorial. Y desde el punto de vista de la organización de los sistemas de salud, ese abordaje territorial, por lo menos en el ámbito público, está vinculado con el primer nivel de atención. Es decir, los centros de salud, la sala de primeros auxilios, centros comunitarios, SIC, bueno, en distintas provincias pueden adquirir distintos nombres. Estoy refiriendo al centro de salud del primer nivel de atención. Cuando vemos la organización de los sistemas de salud en nuestro país, fíjense el mapa de la izquierda, es los establecimientos sin internación, que ahí en gran medida nos estamos refiriendo a este tipo de efectores, ¿no? Pueden ser también los policonsultorios en el ámbito privado, pero son en gran medida los centros de atención del primer nivel de atención, que en el ámbito público son aproximadamente 8.000. Ahí hay 21.000 están, bueno, públicos, privados, policonsultorios, hay distintos tipos de establecimientos sin internación, pero claramente es el primer nivel de atención el que permite mayor accesibilidad en cuanto a los sistemas de salud. Entonces, voy y vengo, digamos. Los problemas prevalentes de salud mental están vinculados con problemáticas del orden de lo psicosocial, desde la complejidad de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados, se dan claramente en la cotidianidad de las personas, por lo tanto, el abordaje debiera ser, en principio, territorial. Hay una oportunidad en términos de cómo está organizado el sistema de salud, porque en nuestro país hay muchos centros de primer nivel de atención que están esparcidos. Por supuesto, si ustedes ven el mapa, observan que están más concentrados en las capitales, eso está claro, pero de todos modos, no hay dudas que es el efector que garantiza mayor accesibilidad por cómo está ubicado territorialmente en nuestro país. El mapa de medio son los hospitales generales, que ustedes todos sabemos que la Ley de Salud Mental hace referencia especialmente al rol del hospital general, y el mapa de la derecha es, bueno, los hospitales monovalentes que todavía siguen funcionando en nuestro país, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces,
dije recién, digamos, de manera muy general, cómo es la situación en cuanto a los problemas prevalentes de salud mental. Está el estudio este que hizo APSA hace ya unos años. Este año, en 3 oportunidades, se hizo una investigación a cargo del Observatorio Psicosocial de la UBA, probablemente lo conozcan. Se hizo en 3 cortes en el marco de la pandemia, a la semana, creo que a los 55-60 días y a los 150, me parece. Es un informe que es bastante accesible, que está como para que lo puedan analizar, y ahí muestra un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? Por supuesto, problemas, padecimientos mentales que se han incrementado, sin lugar a dudas, en el marco de la pandemia, pero que tienen que ver con problemáticas de este tipo, que claramente pueden tener un primer abordaje en el primer nivel de atención. Y también este informe de la UBA muestra algo parecido a lo que también evidenciaba el informe de APSA, que es esta brecha. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que tienen un padecimiento mental, que considera que debería recurrir a un profesional de la salud mental, no accede. El informe de APSA es lapidario en ese sentido. El 11% de las personas que tienen o tuvo un padecimiento mental pudo acceder a un tratamiento oportuno. No miden solamente una consulta, sino lo que midieron ahí es una continuidad de un tratamiento. Pero el 11% claramente es bajísimo. OPS habla de aproximadamente un 25% de las personas que tienen un padecimiento mental que accede, o que tiene una respuesta. Bueno, este informe me preguntaba quiénes consideraban que debían tener un tratamiento por su malestar en el marco de la pandemia, y creo que era no más del 25%, también o 26% que estaban efectivamente en tratamiento. Digo, la brecha es altísima y es muy clara y es histórica entre quienes tienen un padecimiento mental y quienes pueden acceder a una respuesta. Entonces, cuando vemos el mapa de cómo está organizado el sistema de salud, decía, a pesar de que hay muchos centros de primer nivel de atención, el abordaje en ese nivel de los padecimientos mentales en términos generales es muy bajo. Acá hago la aclaración, yo estoy haciendo generalizaciones en función de algunos estudios, algunos datos que tienen que ver con estudios, con informes producto de trabajos de investigación, como por ejemplo en hospitales monovalentes el censo, pero también de casuística, de ir conociendo la realidad de cada una de las provincias. Y aclaro de la generalización porque esto no quita que no haya centros de salud en donde se trabaja y muy bien en relación a los padecimientos mentales, hospitales generales que internan por motivos de salud mental. Yo ahí planteo que hay dispositivos intermedios insuficientes. No hay dudas de esto, en todas las provincias, aún en las provincias que han avanzado en creación de centros de día, casas de medio camino y dispositivos de inclusión laboral, lo que podemos llamar dispositivos intermedios, aún en esas provincias no son lo suficientes. En relación a los hospitales generales, hay una investigación que está en curso, que se está concluyendo, por lo tanto no puedo dar muchas más precisiones en relación a esto, pero que se hizo sobre prácticamente la totalidad de los hospitales generales del país, públicos, un relevamiento, y el dato más llamativo de la investigación es que solamente el 35% de los hospitales generales interna por motivos de salud mental. El porcentaje de hospitales que tienen atención ambulatoria es bastante más alto, creo que es cerca del 70%, muy bajo la atención en guardias, menos del 10%, lo cual, digamos, es un dato que una vez que se termine de procesar y se publique, me parece que también es una información diagnóstica muy importante para avanzar en estos procesos, digamos, de ampliación de la cobertura de los padecimientos mentales, del abordaje de los padecimientos mentales en los hospitales generales. Pero en términos generales, decía, es bajísimo el porcentaje de hospitales que internan por motivos de salud mental.
y tenemos este otro problema, que hoy decía, bueno, como dos grandes problemas que estaban como en los extremos. Uno es el que aquí en este cuadrito está arriba, ¿no? Escaso abordaje de salud mental en el primer nivel de atención, la brecha en cuanto a los problemas prevalentes, y en el otro extremo lo que sucede con la continuidad de la concentración del abordaje de la salud mental en los hospitales monovalentes. Y cuando digo concentración es en cuanto al presupuesto, en cuanto a la cantidad o la proporción de camas de internación, en, en comparación con lo que decía recién, los hospitales generales y los especialistas en salud mental, que todavía están, muchos de ellos, concentrados en los hospitales monovalentes. En cuanto al presupuesto, no hay información precisa a nivel país. Sí está la información que plantea la Organización Panamericana de la Salud, muestra que el promedio es de que un 98% del presupuesto en salud va dirigido a otras áreas que no son salud mental y solo el 2%. Ustedes saben que la ley de salud mental habla de un incremento paulatino del presupuesto hasta llegar a un 10%. Podríamos discutir ese número, si no es arbitrario, digamos, en base a qué se establece que el 10% del presupuesto de salud tiene que ir a salud mental, pero lo que no hay dudas es que tenemos, en relación a lo presupuestario, dos problemas. Uno es que efectivamente es poco el presupuesto que va a salud mental, que debiera ser más. Cuando hablamos de la necesidad de crear más dispositivos, estamos hablando de un incremento presupuestario. Pero por otro lado, el otro problema es que de ese escaso presupuesto que las áreas de salud destinan a salud mental, la inmensa mayoría está concentrada en el hospital especializado, hospital monovalente, hospital psiquiátrico, como querramos llamarle. Es, según la información de OPS, alrededor del 88% versus el 12% que estaría destinado a otras áreas que no son el hospital psiquiátrico. Al finalizar la charla voy a hacer un breve comentario en relación a un estudio de costos que hicimos el año pasado, que pone en discusión lo que acabo de decir respecto a que es imprescindible que para hacer las reformas es necesario más presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque el estudio de costos lo que muestra es que el abordaje de la salud mental de una persona en la comunidad, con los dispositivos alternativos a la internación prolongada, acorde a lo que dice la ley de salud mental, es menos costoso, levemente menos costoso que la continuidad de esa persona internada en el hospital psiquiátrico. Pero bueno, eso lo dejamos para lo último. En cuanto a las camas, también a nivel regional, el 87% en el hospital psiquiátrico, el 10% unidades psiquiátricas en hospitales generales, sería, bueno, salas de internación o camas disponibles en hospitales generales, lo que hablábamos recién, y el 3% en residencias comunitarias, que podría ser lo que denominamos casas de medio camino, dispositivos habitacionales. Entonces, tenemos una realidad que es la que acabo de sintetizar en cuanto a cómo está organizado el sistema de salud, concentrado en el hospital psiquiátrico, con poco abordaje en el hospital general, con pocos dispositivos intermedios y con poco abordaje territorial en el primer nivel de atención. Y por otro lado tenemos lo que nos indica la ley de salud mental. Acá hay dos gráficos que intentan decir algo similar, de dos maneras distintas. Está la famosa pirámide de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la cantidad y la frecuencia que debiera haber de dispositivos de atención de la salud mental. En la base está todo lo que tiene que ver con lo inespecífico, en términos de que no son servicios de salud, sino, en primer lugar, el autocuidado, las estrategias desde lo singular y lo colectivo, que cada persona puede ir construyendo para tratar de estar mejor, para reducir los factores de riesgo e incrementar los factores protectores, los cuidados informales en la comunidad, y luego, cuando va creciendo la pirámide, sí aparecen más el sistema de salud. Primero, el sistema de salud con dispositivos generales, como es el centro de salud, y luego dispositivos más especializados en salud mental, como los servicios de salud mental en hospitales generales,
los servicios de salud mental en la comunidad, como por ejemplo puede ser un centro de día, o los dispositivos intermedios, y en la punta de la pirámide los servicios especializados, y ahí podríamos decir también los especialistas en salud mental. De abajo hacia arriba iría en orden decreciente de necesidad. Sin embargo, bueno, y a la derecha está una de las tantas formas que hay de graficar la red que plantea la Ley de Salud Mental como modelo de organización que sea coherente con un modelo de atención comunitario, como plantea la ley, basado en la estrategia de atención primaria de la salud. Es la red integrada de salud mental con base en la comunidad, en donde esté la interacción de distintos actores o componentes que no solo son del sistema de salud, sino también de otras áreas, para dar cuenta de la necesaria intersectorialidad que también plantea la ley. Trabajo, justicia, cultura, deportes, educación, etc. Y por supuesto, bueno, los dispositivos que forman parte, o los efectores que forman parte del sistema de salud, desde una lógica horizontal y de interacción en red, no desde la lógica tradicional de niveles de complejidad creciente, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que es la lógica más del modelo biomédico o modelo médico hegemónico, que asimila mayor complejidad con mayor tecnologización, ¿no? Y mayor especialización. Nosotros desde el campo de la salud mental o de una mirada comunitaria de la salud mental podríamos entender que la mayor complejidad no está en el tercer nivel, sino en el territorio, ¿no? En la complejidad del entramado social y de la vida cotidiana de los sujetos, los grupos, las familias, la comunidad. Entonces, para hacer una primera conclusión, estamos mal, digamos, sigue habiendo una distancia enorme entre esto que prescribe la ley, lo que dicen los organismos internacionales, y con lo que nos encontramos, que es con esto, ¿no? Que, digamos, si lo pensáramos en términos del triángulo, podríamos decir que sobre este triángulo hay un triángulo invertido, ¿no? Que es la realidad en nuestro país. Es decir, lo que más debería haber, pensemos yo creo que le había puesto la Firmina, pero la debo haber sacado, pensemos en el triángulo invertido superpuesto, ¿no? En donde la punta del vértice, la punta de la pirámide está abajo, entonces lo que más debería haber es lo que menos hay, y viceversa, ¿no? Lo que, según dicen los organismos internacionales, es lo que menos debería ser necesario, es donde más está concentrado hoy el presupuesto, los profesionales y los efectores y servicios de salud mental. Esto es un poco lo que les decía recién. La red la podemos graficar de muchas maneras, esta es una. Entonces, este es el mismo gráfico del recién circular, pero están pintados del mismo color los efectores que son propios del sistema de salud, para pensar críticamente qué cambios debería haber, tomando lo que decía hoy Andrés al principio. Bueno, pensémoslo en términos de gestión, ¿no? De gestión macro o mesogestión. ¿Qué acciones se deberían, o qué lineamientos estratégicos se deberían desarrollar dentro de los sistemas de salud, ministerios de salud, secretarías de salud, para transitar los cambios necesarios o las reformas necesarias para avanzar en el cumplimiento de la ley de salud mental? Y ahí están marcados cuáles son los efectores propios del sistema de salud que deben dar cuenta de ciertos cambios o que se deben crear en el caso de los que no existan. Abajo están en 4 circulitos de distintos colores para que ahora nos metamos brevemente en cada uno de ellos. Primer nivel de atención, hospitales generales, dispositivos intermedios y, por supuesto, los hospitales con internación monovalente. Entonces, es necesario transitar reformas en los 4 ejes. En el primer nivel de atención, algo que es fundamental es la capacitación. ¿Por qué? Porque, decíamos hoy, los problemas de salud mental son problemas prevalentes, y como tales, si pensamos en términos de lo que prescribe la estrategia de atención primaria de la salud, que dice que los equipos interdisciplinarios que están en el territorio, que están en el primer nivel de atención, deben
deben hacerse cargo, deben tener una responsabilidad directa con toda una determinada población que tienen a cargo, que es la zona de adscripción, y deben ser responsables de todos los problemas prevalentes de esa comunidad. Y si los padecimientos mentales forman parte de los problemas prevalentes, ergo, los equipos no especialistas en salud mental, por decirlo de alguna manera, médico de familia, trabajador social, enfermero, agente sanitario, odontólogo, administrativo, todos los que forman parte del equipo interdisciplinario del primer nivel de atención, debe tener, por supuesto el psicólogo y la psicóloga debe formar parte de los equipos en primer nivel de atención, sin lugar a dudas. Ahí estamos hablando de un especialista, pero todo el equipo, que es en su mayoría no especialista en salud mental, debe tener una responsabilidad. Después, en el caso a caso, veremos cuál es esa responsabilidad, y por supuesto que esto no quita la importancia y la necesidad de la intervención de un segundo nivel de atención. Servicios de salud mental especializados en los hospitales generales, en cada uno de los tipos de intervención que se deben tener en el hospital general. Guardia, demanda espontánea, consulta ambulatoria y por supuesto la internación. Pero en principio es necesario fortalecer la capacitación a los no especialistas en salud mental. Y esto es una función que por supuesto debe tener las gestiones, pero en particular a cargo de los especialistas en salud mental que están en esa comunidad, ¿no? Yo ahí marqué dos capacitaciones, se hicieron más, pero dos que se trabajaron desde Nación, acompañando la gestión de las provincias, en el caso de ustedes, con la gestión de la Secretaría de Salud Mental de la provincia, que ya cuando nosotros avanzamos en este esquema, ya habían comenzado con capacitación con MHGAP en la provincia, y algo se continuó. Y por otro lado, la necesidad, históricamente ustedes, si trabajan en el primer y en segundo nivel de atención, han formado parte de una discusión histórica entre el primer y el segundo nivel en todos los problemas de salud, pero en salud mental en particular, en donde muchas veces los servicios de salud mental de los hospitales generales, en donde existen, suelen estar abarrotados de trabajo, con mucha demanda, y con una mirada crítica respecto al primer nivel de atención, ¿no? La famosa frase, el primer nivel de atención no ataja nada, ¿no? Como esta cuestión ahí de una disputa, por decirlo de una manera, entre el primer y el segundo nivel de atención. En el primer nivel muchas veces hay una realidad que es que también la demanda hace que no puedan tener la capacidad de respuesta aún en los centros de salud que tienen formación y que tienen una intención y un compromiso de trabajar en relación al abordaje de los padecimientos mentales de su comunidad, sienten que no dan abasto, y que muchas veces, cuando necesitan de la intervención del especialista que está en el segundo nivel de atención, no pueden contar con esa derivación, o no hay turnos, etc., ¿no? Otro problema que hay es que cuando una persona que está atendiéndose en el centro de salud tiene una descompensación y se interna en un hospital general o en un hospital monovalente, muchas veces no hay una continuidad de cuidados, ¿no? Una planificación estratégica de la continuidad de esa intervención, de ese tratamiento, que dé cuenta de la historia de ese tratamiento, para que eso pueda favorecer las intervenciones que se dan en el momento de la internación, y que dé cuenta de una continuidad de cuidados a posteriori, luego de la externación. Esto es muy común, esta desarticulación entre el primer y el segundo nivel. Y cuando uno escucha los dos discursos, ambos tienen razón. Entonces, un modelo de salud mental comunitaria basado en la estrategia de atención primaria de la salud, entiendo que es coherente con la responsabilización del primer nivel de atención en relación a los padecimientos mentales, equipos y servicios de salud mental en los hospitales generales fuertes y que den cuenta de las distintas intervenciones necesarias en el segundo nivel de atención, pero además equipos de especialistas en salud mental en el territorio, que de alguna manera acompañen, supervisen
y apoyen el trabajo que hacen los no especialistas en salud mental en los centros de salud en el territorio. Esto nosotros en los últimos 2 años lo tomamos de la estrategia del modelo brasileño, de los equipos de apoyo matricial, y los denominamos equipos de abordaje psicosocial, EAPS. Reitero, entonces, son equipos de especialistas en salud mental, psicólogos, psiquiatras, pueden ser trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, agentes sanitarios, acompañantes terapéuticos, que están en el territorio apoyando y acompañando el trabajo que hacen los no especialistas en salud mental en relación a los problemas prevalentes de salud mental de su población a cargo. Son equipos que están en el territorio y que matrician a más de un equipo del primer nivel de atención. La principal tarea es trabajar no directamente con la población, sino con los equipos, lo que no quita que puedan tener intervenciones directas, si la estrategia lo amerita, con las personas, grupos o familias en relación a una problemática. Entonces, volviendo, respecto al primer nivel de atención, creo que la estrategia tiene que ver con capacitación para generar mayores competencias a los no especialistas en salud mental, para que, en principio, alojen el padecimiento mental de la población a cargo, que puedan tener intervenciones oportunas y que tengan una articulación en red con los otros efectores, con los otros dispositivos, cuando el caso lo amerita. Segundo punto, hospitales generales. Les decía, la mayoría de los hospitales generales no abordan los padecimientos mentales. El porcentaje de atención en guardia en los hospitales generales es de menos del 10% de los hospitales generales del país, bajísimo. Atención ambulatoria, ahí es más de la mitad, creo que incluso es cerca del 70%, e internación el 35%. Claramente, tiene que haber gestiones concretas que avancen en incrementar la capacidad de respuesta de los hospitales generales. Sobre todo porque la ley de salud mental es muy clara en relación a las internaciones, que ahora lo vamos a ver. Dispositivos intermedios, nosotros armamos una serie de documentos técnicos que de alguna manera colaboran en fijar algunas coordenadas respecto a la recomendación de cómo debería funcionar un dispositivo de inclusión habitacional, de inclusión sociolaboral, centros de día y dispositivos de arte y salud mental. Pero no hay dudas que en la red, para avanzar en el cumplimiento de la ley, los dispositivos intermedios son fundamentales. Y en cuanto a las instituciones con internación monovalente, la ley también es muy clara, y plantea que toda internación debe hacerse en un hospital general y que las instituciones con internación monovalente deben transformarse hasta su sustitución definitiva. Sabemos que esto ha sido muy dispar en nuestro país, que hay muy pocos hospitales con internación monovalente que han concluido un proceso de transformación, y que esto, bueno, ustedes tendrán su mirada respecto a esto y lo podemos intercambiar opiniones. Lo cierto es que en la medida en que no haya una decisión política clara de avanzar en una sustitución del hospital monovalente y una planificación procesual, no va a ser muy difícil que esto se logre. El año pasado se aprobaron 2 resoluciones. Vos decime, Andrés, cuándo querés que vaya cerrando, como para abrir dar paso al intercambio. Pero digo, el año pasado se aprobaron 2 resoluciones que son herramientas que contribuyen a estas transformaciones. La resolución 715 da cuenta de cuáles son las características que deben tener los dispositivos acordes a la ley de salud mental. Primer nivel de atención, dispositivos intermedios y el hospital general.
el abordaje de la salud mental en el Hospital General, como decíamos recién. No está en esa resolución el hospital monovalente, porque es un documento que permite a las provincias adaptar sus normas de habilitación de los servicios y los efectores acordes a la ley. Es decir, cuáles son los requisitos que deben tener cada uno de esos efectores para que puedan ser habilitados acordes a la ley de salud mental, o modificados o transformados para que cumplan con la ley. Por lo tanto, un hospital monovalente no puede habilitarse, por lo tanto, por eso no está en esa resolución. Complementaria a esa resolución es la 3250, que esa sí hace referencia específicamente a lo que es el hospital monovalente. Esa resolución tuvo un trabajo de más de casi 2 años, en la que participaron la Dirección Nacional de Salud Mental, el órgano de revisión nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tuvo aportes del Consejo Consultivo Honorario, que ustedes saben está integrado por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la salud mental, derechos humanos, usuarios y familiares, instituciones académicas, asociaciones de profesionales del campo de la salud y sindicatos. Bueno, el Consejo Consultivo Honorario hizo aportes para este documento, y también las direcciones de salud mental de todas las provincias. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Y la Organización Panamericana de la Salud también revisó el documento, participó de su diseño, y luego la versión final fue revisada por la OPS y aprobada mediante una resolución. ¿Qué plantea esta resolución? Bueno, una serie de pasos, etapas y acciones transversales para que cada una de las instituciones monovalentes pueda adecuarse a través de un plan a la ley de salud mental. A partir de dos caminos posibles que puede tomar un hospital monovalente. O transformarse en una institución polivalente, en un hospital general, o cerrar sus camas y transformarse en distintos dispositivos acordes a la ley de salud mental. Es decir, un hospital monovalente puede, para cumplir con la ley, que la ley es clara en ese sentido, dice que las internaciones por motivos de salud mental no pueden hacerse en una institución monovalente, solamente pueden hacerse en un hospital general. Entonces, para dar cumplimiento a este punto, una institución monovalente puede decidir seguir sosteniéndose como una institución con internación, pero solamente puede hacerlo en la medida en que se transforme en una institución con internación polivalente, es decir, un hospital general. Entonces, ese puede ser un camino, que es un camino que debe planificar con la intervención de todo el sistema sanitario. Porque la primera pregunta que se debe hacer es, ¿esa comunidad necesita otro hospital general más? Bueno, entonces tiene que haber una mirada integral y estratégica, y que en el caso que la respuesta sea afirmativa, esa comunidad requeriría un hospital general más. Bueno, ¿cuál es el camino crítico que va a seguir esa institución monovalente hasta transformarse en un hospital general? ¿Con qué especialidades? Porque seguramente es una comunidad que ya tiene al menos un hospital general más. Entonces, ¿cómo se complementa con ese otro hospital general? ¿Cómo se complementan las especialidades, los servicios? ¿Cómo se planifica un camino cuyo norte, cuyo fin debe ser que esa institución termine transformándose en un hospital general, en donde salud mental sea solo un servicio más, con un porcentaje acotado, como un hospital general, digamos, con una X cantidad de camas, y el resto de las camas sea para otro tipo de motivos de internación, donde haya otros servicios, otras especialidades, en fin, un hospital general. La otra opción es que cierre el 100% de sus camas y que se transforme en dispositivos de salud, no solamente de salud mental, y un hospital monovalente puede transformarse en un centro de salud, o dispositivos acordes a la ley de salud mental, como por ejemplo centro de día, consultorios externos, etc. O un mix, bueno, distintas alternativas, pero en donde el norte sea una institución sin camas de salud mental.
Entonces, este documento lo que hace es fijar una serie de dar herramientas para que los hospitales monovalentes puedan trazar un plan con un máximo de 3 años, porque, bueno, ustedes saben, estamos en el 2020, el decreto reglamentario fijaba con claridad que este era el año en donde todos los hospitales monovalentes debían estar cerrados. Se sabe que esto no va a suceder, y se supo en el 2018 y en el 2019, cuando todos estos actores estábamos sentados en una misma mesa para decir, si quieren discutamos qué es lo que pasó, qué falló, quiénes somos los responsables. Lo cierto es que esto es una realidad. No se va a llegar al 2020 con el cumplimiento de la ley. Hagamos algo para que no llegue el 1 de enero del 2021 y algunos detractores de la ley digan, bueno, evidentemente la ley fracasó, cambiémosla. Y ese algo para nosotros fue fijar esta resolución, que lo que planteaba era que se daba un plazo hasta el 31 de agosto de este año, ya venció el plazo, para que las instituciones presenten planes de adecuación. A partir de que ese plan era aprobado, digo era por la fecha del 31 de agosto, pero que seguimos teniendo la oportunidad de retomar esta tarea, porque logró el consenso de la mayoría de los actores del campo de la salud mental de nuestro país, que se los acabo de nombrar. Digo, una vez que ese plan es aprobado, esa institución tiene 3 años, con opción a 24 meses más, en el caso de que se cumplan los 3 años, pero no se llegó a cumplir con el 100% de la reforma, pero con un porcentaje de avance importante, se podían dar 24 meses más, es decir, un total de 5 años, pero con el compromiso real y concreto de avanzar hacia la sustitución de esa institución, con pasos concretos, etapas, que tienen que ver con, bueno, el cierre del área de internación de agudos, la planificación de las externaciones de cada una de las personas que están viviendo con larga estadía en la institución monovalente, con la creación paulatina de las casas de medio camino necesarias, con el traspaso o el traslado de áreas hacia la comunidad, como dice la ley, de profesionales, de dispositivos de formación, y acá toco un tema que a ustedes les toca directamente, como es la residencia. Digo, la recomendación que se plantea de los distintos organismos es que las residencias no estén en los hospitales monovalentes. Totalmente de acuerdo. Lo digo para que lo pongamos en discusión, digo, sé que es un tema para ustedes, pero digo, esto es lo que por lo menos nosotros intentamos recomendar, no solamente porque la institución monovalente tiene que avanzar en los procesos de reforma y sustitución, sino para también pensar en cuál es el modelo de formación profesional acorde a un modelo comunitario y acorde a la ley. Es un modelo que tienda más al trabajo en la comunidad, en lo territorial, sin desconocer la importancia de que en la formación de posgrado tengamos conocimientos y competencias para abordar los padecimientos mentales, aún los trastornos mentales severos. Pero la prevalencia muestra que los trastornos mentales severos no son los problemas prevalentes de la comunidad. Por lo tanto, entendíamos, y así lo recomendamos, que los modelos de formación de posgrado, incluyendo las residencias, deben tener un fuerte anclaje en lo territorial, en el primer y el segundo nivel. Entonces, pasos, etapas para ir paulatinamente en un proceso de 3 a 5 años, transformando hasta lograr la sustitución de instituciones con internación monovalente. Esto se definió en este documento, es una resolución que está vigente, la 3250, más allá de que ya haya vencido ese plazo, entiendo que debería retomarse esa tarea porque, reitero, logró la aprobación del órgano de revisión nacional, fue revisada por la Organización Panamericana de la Salud, contó con aportes de todas las direcciones de salud mental de todas las provincias, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es lo que dice la Ley de Salud Mental, que esta Secretaría debe tener un rol en estas directrices. Bueno, y por último, hago un breve comentario en relación al censo, que de alguna manera confirma un poco lo que venía planteando. El censo que se hizo en todo el país, en realidad se hizo en 21 jurisdicciones, porque hay 3 jurisdicciones que no tienen instituciones con internación monovalente, ni públicas ni privadas, que es Tierra del Fuego,
Santa Cruz y Formosa. Ustedes saben, el censo la ley de salud mental planteaba que se debía hacer un censo cada 2 años. Cuando comenzamos a planificar este censo era en el 2018, no se había hecho ninguno, se hizo durante el 2018 y el 2019. Jujuy fue una de las primeras provincias, de hecho la prueba piloto se hizo en 2 provincias, en Jujuy y en La Rioja. Se censaron 162 instituciones, son 41 públicas, el resto son privadas, y son 12.035 personas las que fueron censadas. Bueno, algunos datos relevantes. Este informe está disponible, o estaba por lo menos disponible en la página de la Dirección Nacional, tendríamos que chequearlo, si no, yo después se lo puedo pasar a Andrés para que lo comparta con ustedes. Hay datos cualitativos muy importantes en cuanto a la composición de la población que está internada en los hospitales monovalentes, en cuanto al alto nivel de analfabetismo. Por otro lado, hay un porcentaje importante de personas que tienen cobertura social, ya sea plan estatal o prepagas o alguna otra obra social, y esto es una información sensible para pensar en los procesos de externación, es decir, de qué manera también el cumplimiento de la ley tiene que ir de la mano de reformas en cuanto al PMO, para que las obras sociales puedan, pensando en la gran cantidad de personas que están internadas en instituciones privadas, para ir también modificando el modelo de financiamiento del sistema de salud. El sector privado, yo hablé bastante de lo que es lo público, pero el sector privado también debe adaptarse a la ley de salud mental, y también hay que darle herramientas para que pueda avanzar en ese proceso. Es decir, si nosotros les recomendamos o les exigimos al sector privado que cierre las camas de internación en clínicas psiquiátricas, pero por otro lado el modelo de financiamiento le sigue pagando por las internaciones en las camas y por otro lado no financia los dispositivos comunitarios, va a ser difícil que puedan avanzar en esas reformas. Por lo tanto, hay que avanzar también en esos cambios, y la composición de las personas que están internadas hoy en cuanto a cobertura social muestra que ahí hay mucho para trabajar. También es importante el porcentaje de personas que tienen ingresos, ya sea pensiones u otro tipo de ingresos. Pero por otro lado, la mayoría de los que tienen ingresos no los administra o la institución o algún familiar. También eso es algo para trabajar. La comunicación telefónica, el porcentaje es bajo, la ley de salud mental lo dice y el decreto lo dice con claridad, todos tienen derecho a poder comunicarse con sus vínculos. También se analiza el porcentaje de personas que realiza salidas. Deberían poder ser todos, salvo los que están en una situación coyuntural del momento crítico, agudo, si no, después deberían poder tener salidas, y también el porcentaje de quienes pueden hacerlo solos es bastante bajo. La firma del consentimiento informado, también el porcentaje es muy bajo, y cuando vemos los motivos por los que una persona que está internada continúa internada, vemos que este punto se le pregunta a los profesionales, a los equipos, vemos que quienes continúan por riesgo cierto e inminente, que es lo que dice la ley de salud mental, es solo el 36%. Es decir, la mayoría de las personas que está internada por motivo de salud mental, valga la contradicción, no está internada por motivo de salud mental, sino por otras razones. Y el promedio de internación es de 8,2 años, y esto está diferenciado entre público y privado. Cuando vemos en el ámbito público es mayor, es de 12 años, la mediana es de 5, y en el ámbito privado es de 4,2 años, y la mediana es de 1 año. También esto se analiza en 30, 60, 90, 120 días, vemos que en realidad la mayoría, pensando por ejemplo en tiempos que son más acordes a una internación por una situación aguda, de riesgo cierto e inminente, como dice la ley de salud mental, que por supuesto no podemos fijar un tiempo, es el caso a caso, pero ustedes saben que quienes trabajan en hospitales generales, las internaciones, el promedio da a 14 días. Por supuesto, hay algunos que pueden ser un poquito menos, y también hay casos que por diversas razones no se logran estabilizar y lograr una externación sustentable,
y que están un mes y medio, 2 meses. Cuando pensamos, hacemos memoria de casos de internaciones en hospitales generales que se complican y que están varios meses, estamos hablando de un porcentaje menor, muy pequeño. Sin embargo, cuando vemos lo que sucede en los hospitales monovalentes, vemos que a la inversa, quienes están menos de un mes o incluso menos de 4 meses es la minoría, ¿no? La mayoría en los hospitales monovalentes están más de 4 meses e incluso varios años. Por lo tanto, la conclusión es que los hospitales monovalentes de alguna manera tienden a las internaciones prolongadas. Está comprobado. Y cierro con el estudio de costos. Es un estudio que hizo un equipo coordinado por un economista de la salud, que tomó 4 hospitales monovalentes del país. Uno de ellos es el Sequeiros. Tomó el Hospital Esteves, digamos, para tomar un hospital grande, un hospital mediano y 2 hospitales pequeños, un hospital de aproximadamente 500 personas, un hospital de aproximadamente un poquito menos de 200 personas internadas en Mendoza, y 2 hospitales de menos de 50 personas, uno en Corrientes, en San Luis del Palmar, y el otro en Sequeira. Se analizaron los presupuestos de esos hospitales, se analizaron cuáles serían los gastos que tendrían las personas que están allí internadas, que la sumatoria de estos 4 hospitales estaba aproximadamente, creo que era 700, no sé si dice acá, ¿no? Sí, 760 personas. Se dividieron en personas con bajo, medio o alto nivel de apoyo necesario, a partir de los datos cualitativos que dio el censo, y tomando las coordenadas de la resolución 715 que hoy les mencionaba, de cuáles serían las características que deberían tener los dispositivos acordes a la ley, en cuanto a lo edilicio, en cuanto a los profesionales, en cuanto a las prestaciones. Se hizo un cálculo de gastos, incluyendo los psicofármacos, las horas profesionales, la compra de mobiliario para casas de medio camino, es decir, todos los gastos que requeriría una persona que hoy está internada en el hospital psiquiátrico para que sea atendida en el ámbito comunitario, y esa conclusión dio que el presupuesto que tenía en ese momento la suma de los 4 hospitales monovalentes es de 651 millones, el costo que implicaría esas 760 personas en el ámbito comunitario era 639 millones. Esto, por supuesto, está desactualizado, pero se puede actualizar y la proporción es la misma. Con una inversión inicial de aproximadamente 33 millones de pesos. Ahí está comparado, y se puede llevar a gasto mensual por persona 71.000 pesos versus 70.000 pesos. O sea, hay una diferencia muy pequeña a favor del sistema comunitario, pero digo, quienes sostienen que no se puede avanzar en el cumplimiento de la ley porque es más caro, este estudio mostró que eso es una falacia. Por otro lado, sí es cierto que requiere una inversión inicial. Acá está valorizado en 33 millones para estos 4 monovalentes, ¿no? Pero si se avanza en un proceso de transformación de 5 años, como decía que plantea la resolución, 3 años más 24 meses, en donde cada institución va planificando un proceso de externación porcentual de su población internada, se puede también prorratear ese gasto de inversión inicial. Por lo tanto, otra conclusión que arroja este estudio de investigación es que una vez que una institución monovalente concluye en 5 años su proceso de transformación, 2 años después ya se empieza o sea, por un lado, durante esos 5 años se puede prorratear ese gasto de inversión, se va como compensando con el ahorro, por decirlo de una manera, que se va teniendo cuando las personas van transitando la instancia comunitaria, se van externando. También se hizo una herramienta, que acá está graficada, que esto está a disposición de cada institución monovalente, para que
es una especie de Excel, en donde cada institución monovalente puede cargar sus datos en cuanto al número de pacientes, el tipo de pacientes, en relación a tipo 1, 2, 3, bajo, medio o alto nivel de apoyo, porque claramente los dispositivos alternativos para cada uno de esos casos son distintos, y más costoso, obviamente, quien tiene más alto nivel de apoyo, cuál es el presupuesto que tiene esa institución, y cargando esos datos le permite sacar la información de cuál sería la inversión inicial, dolarizada obviamente para que sea actualizado a valores de hoy, y cómo podría avanzar, cuánto le insumiría año a año en un proceso de 5 años a esa institución. Esto lo podría ser, por ejemplo, el Hospital Sequeiros, cualquier hospital monovalente, para que le permita planificar desde el punto de vista presupuestario su proceso de reforma. Bueno, para finalizar la exposición y pasar a un intercambio, me parece que sería injusto decir que no ha habido avances en el cumplimiento de la ley. A lo largo y a lo ancho del país uno puede ver experiencias de distinto tipo en cuanto al abordaje en el primer nivel de atención, hospitales generales que hace unos años rechazaban cualquier persona con padecimiento mental, ya sea en la guardia, en internación o consultorios externos, y que hoy vemos que han avanzado, han hecho capacitaciones en la guardia para los médicos que no son especialistas en salud mental, para que puedan atender las crisis. Hay hospitales que de a poco van internando, o en alguna sala común, o van creando servicios, o van contratando psiquiatras, psicólogos. Vemos casas de medio camino que se han creado y que hace unos años no existían, dispositivos de inclusión laboral, y vemos hospitales monovalentes que también, si veíamos la foto hace 10, 15, 20 años, tenían muchos más pacientes, con internaciones más prolongadas, y que hoy están flexibilizando sus prácticas, generando transformaciones, externando, vinculándose en red con el primer nivel de atención. Pero sin lugar a dudas, se han visto cambios, muchas veces motorizados más desde abajo, por decirlo de una manera, desde lo territorial, desde la voluntad de los equipos, de los profesionales, de algún área en particular, más que decisiones centrales. Se han creado documentos técnicos que ayudan a la implementación de la ley, pero lamentablemente hoy vemos que todavía hay muchas personas con internaciones prolongadas, todavía vemos muchos hospitales que cuando llega alguien por una crisis de salud mental a la guardia, se lo sube a una ambulancia y se lo manda al hospital psiquiátrico, o internaciones que se hacen, pero no con la garantía de los cuidados que requiere esa internación en un hospital general. Todavía vemos muchos centros de salud que dicen, no, yo acá hago prevención, no atiendo por motivos de salud mental, y lo que hacen es hacer una derivación al hospital general o al hospital psiquiátrico, y esa derivación se pierde en el camino, y lo que después nos encontramos es con una persona que si hubiese tenido una atención oportuna en ese centro de salud, se hubiese evitado una crisis que después llega a la guardia. Y digo, todavía vemos casas de medio camino que en realidad tienen ese título, pero son mini manicomios, por la práctica o por la lógica con la que se interviene en esa casa de medio camino. Todavía vemos dispositivos que debieran ser de inclusión laboral, pero son muchas veces reproducción de la lógica de la ergoterapia o de la laborterapia, ¿no? De la lógica del entretenimiento, y no desde la verdadera inclusión y procesos de autonomización en cuanto a la inclusión de las personas con padecimientos mentales en su rol de trabajadores. Es decir, todavía vemos una coexistencia entre los dos modelos, pero muchas veces una preeminencia todavía del modelo asilar manicomial. Cierro con esto y me gustaría que podamos discutir un poco sobre estas cuestiones. Bueno, un aplauso. Un aplauso virtual, ahí tenemos la reacción del Zoom. Gracias, Luciano. Bueno, muchísimas la gracias. verdad que ha sido... Bueno, ahora voy a coordinar digamos, quien quiera, digamos, hacer algunas preguntas, hacer un intercambio, un diálogo, puede ir levantando la mano y podemos ir, digamos, o por el grupo de chat haciendo las preguntas y yo las voy leyendo para que
bueno, Luciano pueda ir contestando o aclarando o haciendo algún intercambio. Yo primero, antes que nada, muy cortito, bueno, agradecerle a Luciano y saber de que toda esta, digamos, esfuerzo que tiene que ver con la implementación plena de la ley de salud mental es todavía un desafío muy grande. Desde el rol que me toca de lo que es la docencia en la residencia, creo que todavía tenemos una falla muy grande ahí, que tenemos que reconvertirnos en lo que es el proceso de, digamos, de formación y no seguir reproduciendo el modelo asilar que tenemos, por ejemplo, en el Hospital Sequeiros. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos, por lo menos en ese sentido. Y recordaba esto, lo de las internaciones prolongadas. Mi tesis de maestría fue de cómo se dieron procesos de invisibilización en estas instituciones. Yo tomé un caso emblemático de una persona que estuvo 40 años internada en el Hospital Sequeiros siendo NN. 40 años internadas en el Hospital Sequeiros siendo NN. Y ese fue el trabajo que yo realicé de investigación de cómo hay una estructura de invisibilización de estos problemas que tienen que ver con el campo de la salud mental. No eran ni 5 meses, sino fueron 40 años de invisibilización de esta persona. Y cómo la ley de salud mental viene a poner sobre el tapete estos procesos, ¿no? Que dan cuenta de cómo se cercenan derechos y se cercenan estas, digamos, posibilidades de tener una verdadera, podemos decir, capacidad de poder disfrutar su vida, y cómo los datos son más que elocuentes. La mayoría de las personas suelen no estar internadas por problemas de salud mental, pero están en instituciones monovalentes, y creo que esto ha sido muy claro. Agradezco, hay personas de otras provincias, el presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán, de San Luis también. La verdad que agradezco a todos la presencia, la gente de la municipalidad digamos, de San Salvador, gente de otros lares, así que desde ya le agradezco a todos, y después si quieren podemos prender un ratito la cámara para hacer como una captura de pantalla para agradecerle a todos, ¿sí? No sé si alguien, a ver, voy a leer el chat. Sí, Coti. Bueno, gracias Luciano por la presentación. Yo creo ser en la mesa la única psiquiatra. Me da mucha pena porque, bueno, y también mucho gusto, me tengo que presentar más como una cuestión más comunitaria, y debo decir que yo creo en las utopías, ¿sí? Y soy una optimista patológica, así que yo creo que vamos bien, ¿sí? Tengo una formación tremendamente humanitaria, por eso estoy en este lugar, y aparte de tener la dirección de las residencias, estoy en la Secretaría como coordinadora de niñez. No hemos conocido en alguna mesa como coordinadora de adicciones. Próximamente en esta sala, no sé en qué, pero voy rotando. Y bueno, hemos estado en varias cosas. Mucho de lo que mencionaste vinieron trabajando con el doctor Yécora, que ahora está como secretario. Estoy como capacitadora de la MHGAP, soy una de las personas autorizadas junto con el doctor Yécora, así que hemos venido. Me encanta el tema de lo matricial, bajar, es como que, bueno, en esto es como mucha información, APS tiene que estar, tenemos que bajar el segundo nivel al territorio, hacer prevención en APS. Estuve 10 años en Patagonia y la verdad que, bueno, acá todos me han escuchado con respecto a esto, reiterando, bueno, la ley provincial de Chubut ha sido previa a la nacional, y recuerdo que en la introducción hablaba de los equipos horizontales, Luciano, con respecto a la conformación de los equipos interdisciplinarios. Hay que recordar que este modelo que presentaste, la pirámide, ¿no? Esta cuestión vertical, porque epistemológicamente responde a un modelo, médico hegemónico, es un modelo vertical, ¿no? Un modelo organicista y biológico es un modelo vertical, y bueno, yo estoy acá con ustedes porque tiene que ser horizontal. Así que
me gusta, lo vivo y creo en los equipos colaborativos y horizontales, conformados, como dijiste, desde muchas disciplinas, y bueno, desde la residencia estamos peleando desde las bases para que esto se entienda de esa manera, la ley. Y la verdad que para mí es un desafío, porque yo estoy desde un lugar, desde la asistencia como coordinadora, y de repente me ponen en la tarea de docencia, y para mí es un súper desafío que lo tomé con mucho entusiasmo, porque estoy como que en la tarea también para que no nos encontremos con estos obstáculos en la asistencia, de terminar no solamente con los psiquiatras, digamos, con formación organicista, digamos, ¿no? Con lo que nos encontramos, digamos, con modelos verticales, y poder empezar desde las bases conformando equipos interdisciplinarios, ¿no? Porque cuando me dicen, bueno, separemos los psiquiatras y los psicólogos, yo entro en crisis, ¿no? Porque esto nos pasa, ¿viste? Entonces ya me han escuchado cuando decimos, bueno, hay que separar los psicólogos, yo me empiezo a poner nerviosa y los empiezo a juntar porque esto nos ha pasado, demoramos un montón en entregar las planillas, y porque acá hay varios que están en la mesa de Zoom, y le digo, no hay que separarlos, lo dejemos todos juntos, y bueno, nos costó un montón presentar la planilla Excel, porque hace poquito, creo que no cumplí ni un mes, ¿no? Como directora, no sé si me ayudan, pero creo que no, porque no sé, ni siquiera tengo papeles como directora de la residencia. Y fue todo un armado de ingeniería esto, ¿sí? Porque justamente algo de lo que intentamos es responder a la ley, y responder desde un modo muy conceptual en esto. Porque, como digo, la idea es, esto, un poquito creer en esta utopía, y si nos quedamos en el medio vamos a estar bien. Un poco ahí como que compartiendo, digo, ¿no? Es decir, yo me defino como comunitaria, tengo una formación en psicoterapia, en una formación, bueno, soy una persona mayor, como digo, ¿no? Como me dice Andrés, me dice cosas feas, pero yo ya la tengo, a mí no me dice cosas feas, está todo en orden, ¿no? Pero bueno, bien. Gracias. Luciano, una pregunta. ¿Cómo respondieron las provincias, algunas, digamos, con la resolución de adecuación? ¿Qué provincias tenés conocimiento que hayan, digamos, de adecuación de los monovalentes y la resolución nacional? ¿Qué provincias las tomaron y cuáles por ahí todavía estamos en el debe, digamos? Participaron todas las provincias, sobre todo en la 3250, que es la de los monovalentes. Fue un proceso colectivo que nos llevó mucho tiempo, justamente por eso, por la dificultad que tiene el tema, digamos. El punto, podemos decir que, si bien yo también soy como Constanza optimista, por supuesto, que creo que es posible avanzar en la reforma, porque además otros lo han mostrado que lo han podido hacer, y otros lejos en el tiempo y lejos en la distancia, pero también algunos no tan lejos en nuestro país. Río Negro pudo avanzar en completar un proceso de reforma hace unas décadas. Pero sabíamos que más allá de que hay distintos puntos de la ley que no se cumplen, o que se cumplen en distintos niveles, el tema del monovalente claramente ha sido históricamente más positivo. Cabezón. La ley de salud mental, saben que cuando se sancionó tuvo muchos rechazos, y que a lo largo del tiempo, en estos 10 años, hubo distintos momentos en donde hubo avances en contra de la ley de salud mental. Apenas se sancionó, hubo toda una tarea de intento de modificación de la ley a través de su decreto reglamentario. Por eso se tardó 3 años en aprobar el decreto reglamentario.
Y después, bueno, en el año 2017 hubo un intento de reforma del decreto que intentaba hacer que el decreto diga lo que no decía la ley, ¿no? Entonces, claramente hubo muchos momentos en donde hubo resistencias fuertes al cumplimiento de la ley en relación a este punto, al de los monovalentes. Entonces, sabiendo esto, lo que hicimos fue decir, bueno, sentémonos todos a armar un documento consensuado para que después esto sirva para su implementación. Por eso, hicimos un esquema de trabajo en donde todas las provincias participaron, en donde fuimos enviando como distintos borradores desde junio del 2018 hasta fines del año pasado. La resolución la aprobó Rubinstein el último día de su tarea a cargo de salud. Digo, para que tengan una idea, digamos, ustedes recuerdan, Rubinstein renunció anticipadamente unas semanas antes de que termine el gobierno anterior. Bueno, el día que firmó su renuncia, ese día firmó un ratito antes, porque justo habíamos terminado el proceso que requirió el acuerdo de todas las provincias, la firma del órgano de revisión nacional, de la OPS, en fin, el que era en ese momento secretario de Derechos Humanos. Entonces fue ahí sobre fin del año pasado. Las provincias participaron todas. Sabemos que hay provincias que tienen mayor avance, mayor predisposición. Digo provincias es una forma de decir, en realidad estamos hablando de las gestiones, ¿no? De los ministerios de salud de cada una de esas provincias, y que tienen distintas historias, y distintos recorridos, y distintas situaciones en cuanto a la presencia o no de monovalentes. Todo el sur del país no tiene monovalentes públicos, ¿no? Algunos tienen privados, bueno, recién lo mostraba con el tema del censo. Entonces es un tema que lo tienen más resuelto en relación al monovalente. Digo, desde La Pampa para abajo no hay monovalentes públicos. Y hay provincias que tienen, digamos, menor cantidad de monovalentes y menor cantidad de pacientes internados. Digo, ustedes tienen, en términos comparativos, muy pocos. Digo, comparando provincia de Buenos Aires, entre provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires está el 60% de las personas internadas por motivos de salud mental en hospitales monovalentes, ¿no? Donde están además las instituciones más grandes, emblemáticas, que ya todos conocemos, Melchor Romero, Esteves en Open Door, está obviamente Moyano y Borda en Ciudad de Buenos Aires, la colonia Montes de Oca, digo, instituciones que tienen promedio de 500 personas internadas, en Córdoba lo mismo, con 2 o 3 instituciones, Santa Fe, bueno, ahí es donde están concentradas la mayor cantidad de personas internadas. Ahora, en relación a la resolución no pide una adhesión directa de las provincias, sí la utilización como herramienta. Es decir, más allá de que haya sido firmada por la máxima autoridad de salud en ese momento, y que es una resolución vigente, como nuestro país es federal en materia sanitaria, y por más que la ley sea nacional y sea de orden público, sabemos que necesitamos de la decisión política de las provincias para su implementación. Y en ese sentido, bueno, ninguna institución monovalente presentó un plan de adecuación, ninguna, pero bueno, sí prácticamente todas manifestaron su intención de avanzar en esos procesos. Y ahora que no tengo el traje de director y que puedo estar más suelto para decir algunas cuestiones, digo, me parece que hay una diferencia entre el decir y el hacer, ¿no? Yo por supuesto que no encontré ningún ministro ni ministra de salud, ningún director o directora de salud mental de ninguna provincia que haya dicho yo estoy en contra de la ley y no voy a avanzar en procesos de reforma, sino todo lo contrario. Digo, estamos de acuerdo con la ley, estamos de acuerdo con avanzar en un modelo comunitario basado en la estrategia de atención primaria de la salud, lo decimos todos. Ahora, en la práctica, hay pocos que hayan avanzado en decisiones integrales, como les decía hoy, en una decisión política que involucre a todos los actores, que involucre al Hospital Monovalente en un proceso claro de reforma en donde diga, bueno, de acá a 5 años, nosotros pensamos avanzar en la transformación total de esta institución que tiene, supongamos, 100 pacientes internados
y que los tenemos caracterizados de esta manera, porque el censo da la información precisa de las características de toda la población que está internada, y que en el primer año la decisión es externar el 10%, por lo tanto 10 pacientes, y que para eso vamos a crear una casa de medio camino, así y de esta manera, que estos profesionales que hoy están en el monovalente van a pasar a trabajar en esta casa de medio camino, y van a crear el servicio del Hospital General tal, y otros van a ir al territorio a trabajar en el primer nivel de atención, y que lo tenemos planificado en este tiempo, y en el segundo año tal o cual cosa, y que vamos a contratar a tal cantidad de profesionales. Esa planificación, así, con una decisión política clara, no hay ninguna provincia que lo haya hecho con esta claridad. Sí, por otro lado, hay provincias que han avanzado, como decía, como Río Negro, que logró hacerlo, más allá de las dificultades que hoy tiene Río Negro, logró que todo esto que se ha escrito, que todo esto que hemos leído de otros lugares, como por ejemplo lo que hizo Italia, sin ánimos de decir que Río Negro importó una experiencia extranjera, pero sí tomando algunos preceptos de la experiencia de Italia, que todo lo que dice la ley de salud mental, que fue sancionada varios años después de esa experiencia, digo, Río Negro lo mostró que es posible. Pasó a internar, digamos, casos agudos en el Hospital General, fue analizando caso por caso esas, creo que 100 pacientes que estaban en el Allen, en el Hospital Psiquiátrico de Río Negro, y muchos de ellos tenían algún familiar en el interior de la provincia, entonces fueron trabajando con los centros de salud o las salitas de esos pueblos, con la familia de esos pacientes que estaban internados de manera crónica en el hospital psiquiátrico. Digo, todo esto que muchos dicen, no, es teoría, es imposible de realizar, hubo experiencias que lo mostraron con claridad. Artesanalmente, en el caso a caso, entendiendo que el trabajo tiene que ser de manera interdisciplinaria, como decía Constanza, de manera horizontal, no con un profesional que es el que sabe y el que solamente puede intervenir el psiquiatra en un caso de salud mental, sino complementando los saberes y las intervenciones, entendiendo que si en una comunidad no hay un psiquiatra, no es motivo suficiente como para decir, bueno, entonces aquí no vamos a tratar a la persona con padecimiento mental. Bueno, dando herramientas al médico de familia o al médico generalista que está en ese centro de salud para que garantice la continuidad del tratamiento de la persona que se externó y que fue a vivir a esa comunidad con un familiar. Dándole herramientas al enfermero o a la enfermera para que vaya a la casa y garantice que esa persona esté tomando la medicación. Por supuesto, con un psiquiatra que quizá esté en otra ciudad y que el médico de familia se puede comunicar para que supervise el caso. Por supuesto, con una guardia de un hospital general para que sepa que si esa persona se descompensa, se puede dar una intervención ahí, si tiene que estar unos días en el hospital general para compensarlo, esté garantizado, porque si no, termina siendo una puerta giratoria, se lo externa, pero cuando hay una descompensación vuelve al hospital psiquiátrico. Digo, empoderando y capacitando al agente sanitario, al promotor comunitario, para que acompañe a esa persona en las cuestiones de la vida cotidiana que tiene que ir recuperando, para que vaya al centro de día, para que vaya a una actividad laboral, a un dispositivo de arte, para que empiece a recuperar la autonomía. Digo, se demostró que es posible. Bueno, me fui de tema, pero digo, respecto a tu pregunta, pero digo, hay experiencias que muestran que es posible, pero se necesita decisión política. Luciano, te agradecen por la presentación y te preguntan cómo has visto esta situación de la pandemia, muy cortito con respecto a los dispositivos comunitarios. Quizás yo te comento muy cortito, Jujuy, nosotros teníamos una guardia de salud mental que se había implementado en el Hospital General, y en función de la pandemia hemos como retrocedido y hoy la guardia está nuevamente en el monovalente con todas las características manicomiales, digamos, ¿no? Esto con respecto a la pandemia, lo que nos pasó, hicimos como un retroceso, lamentablemente. ¿Cómo lo ves vos a nivel nacional, digamos? Sí, creo que el problema de la subestimación de los padecimientos mentales dentro de las políticas de salud, que es histórico, se agravó y en principio se evidenció en el marco de la pandemia, porque
se dieron dos situaciones contrapuestas que en una situación realmente preocupante, que es incremento de los padecimientos mentales en el marco de la cuarentena, de la pandemia, y en términos generales, una disminución de la capacidad de respuesta. Esta brecha de la que hablábamos, que ya existía, creo que se agrandó por las dos razones. Se incrementaron los padecimientos mentales y decía subestimación porque este ejemplo que vos contás, yo lo he escuchado en varios lugares, que en estas decisiones que se han tomado desde las gestiones de salud de reducir los dispositivos para evitar la presencia de las personas en los efectores de salud, para evitar los contagios, ¿no? Entonces se suspendieron turnos, se reorganizaron espacios. Esto que sucedió en términos generales en los sistemas de salud se ve con más claridad en los dispositivos de salud mental. Es decir, yo he visto que se volvió a notar que cuando se tiene que decidir el cierre de un dispositivo, la reorganización de un espacio, siempre salud mental pierde más, digamos, porque digamos, está todavía instalado esto de que, bueno, es menos importante salud mental que otras áreas, que otros problemas de salud. Entonces, he escuchado lugares en donde, bueno, hay que agregar camas digamos, para si fuese necesario, por un incremento de casos que requieren internación, de casos COVID, y bueno, vamos a ponerlas en el centro de día, en la sala del centro de día de salud mental, total, ¿no? Se tienen que liberar camas, y bueno, liberen las camas de los pacientes que están internados por motivo de salud mental, como si digamos, tuviese menos motivos para estar internado alguien que se decidió una internación por motivo de salud mental que si estuviese internado por otro problema de salud. Yo esto lo he notado, y bueno, me parece que es parte del problema. Sí, Constanza había levantado la mano. No, que por resolución se determinó a salud mental como servicio esencial al principio de la pandemia. Esto en inicio. Aparte que se trabajó mucho en teleasistencia, se armó todo una red de asistencia remota e inmediatamente, o sea, digamos, trabajamos muchísimo durante la pandemia, la verdad que estuvimos muy exigidos porque esto entendió la provincia, bueno, yo porque estoy, bueno, dentro de la secretaría y estuvimos trabajando muchísimo durante la cuarentena e inmediatamente se abrieron, después de mayo, los servicios dentro de los centros de salud. De hecho, terminamos con mucho personal contagiado y rotando. Se hizo toda una red de asistencia también en situación COVID al personal de salud y a las personas con contagio. La verdad que estuvimos muy, muy exigidos. Bueno, esto lo pueden comentar los compañeros. La verdad que nos faltó personal, es verdad que hubo mucha falencia porque no se alcanzó a responder, ¿no?, la demanda, pero quedamos, sí, hubo una resolución provincial de que se asistiera y que quedáramos, para mí, o sea, a ver, yo lo veo desde la secretaría, ¿no? Pero para mí hubo una reivindicación dentro de esta situación a lo que fue el personal de salud. La verdad que hubo toda una situación de colaborativa y la verdad que hubo como una revalorización de la salud mental en esta situación de pandemia. Me parece que los equipos de salud tuvieron que darse cuenta que tenemos una presencia importante dentro de los equipos, porque, a ver, y hubo hasta asistencia en apoyo emocional preventivo, que esto se hizo con equipos internos, como compañeros dentro de los mismos equipos, y después se hizo apoyo externo. El Hospital San Roque, ahí está el licenciado Alatzeme, que también está dentro del equipo que recibía a COVID, a todos los pacientes COVID de la provincia, e hicieron el apoyo a los médicos. No hubo toda una red asistencial armada y estuvimos, nada, estamos sin descanso,
hasta el día de hoy. Estamos un poco agotados, muchos de nosotros hemos quedado, yo estoy con electroplano, Luciano, no estoy bien. Quedé en estado vegetativo, en realidad estoy en automático. No, sí, hemos quedado muy agotados, pero sí, creo que se respondió, entiendo que muchos, me tocó, yo estuve 10 años trabajando en la provincia de Chubut, en Comodoro Rivadavia, y se han puesto en contacto, de hecho tuve que asistir compañeros que se contagiaron, y me llamaban por teléfono a mí, y bueno, estuve como consultando, y la verdad es que no se armó esta red en otros lugares, no sé si pasó, no sé cómo le fue en otras provincias, pero no tenemos registro. A ver, lo cuento desde la Secretaría, ¿no es cierto? Bueno, en la mesa hay un montón de compañeros de la red pública. Por ahí preguntan, bueno, Luciano, con respecto a esta idea de trabajar intersectorialmente con otros ministerios, por ejemplo, el área de educación con los maestros, con los niños, con las redes de familia. Ahí preguntan cómo lo ves vos, Luciano. Sí, primero un comentario en relación a lo que decía Constanza. Si yo la mirada que planteé en relación a la situación de la salud mental en el contexto de la pandemia es una mirada general, que yo la veo como en muchos lugares como un retroceso. No lo planteaba por Jujuy, sé que han estado trabajando con algunos dispositivos, mantengo una comunicación con Carolina Juárez, y sé lo que vienen trabajando desde la Secretaría. Pero en términos generales, creo que se han reducido los dispositivos de salud mental en este tiempo, en algunos casos por una cuestión lógica de planificación de la gestión de la pandemia, en otros no tanto, y que me parece que lo importante es que cuando esto pase, se recuperen esos espacios, esos dispositivos territoriales, y no solo que se recuperen, sino que se incrementen, porque sin lugar a dudas, la pospandemia nos va a encontrar con una tarea más ardua a los trabajadores del campo de salud mental. Quería hacer ese comentario porque no me estaba refiriendo a Jujuy. En relación al comentario de recién, sí, la intersectorialidad, sin lugar a dudas, no solamente porque lo plantea la Ley de Salud Mental, sino porque así entendemos digamos, al trabajo que nos toca para abordar los padecimientos mentales, es fundamental. Y también para el cumplimiento de la Ley de Salud Mental. No solo, bueno, lo planteaba cuando mostraba ese grafiquito de la red, digo, no solamente avanzar en el cumplimiento de la ley implica reformas en los efectores del sistema de salud, sino en otras áreas, digamos, porque digamos, no solamente se trata de una cuestión de decisión política o de falta de decisión política a la hora de pensar por qué cuesta tanto la implementación de la ley, es que estamos hablando de un cambio de paradigma, digamos, de un cambio cultural. Es decir, el modelo que entiende a la locura como peligrosa y como incapacitante, y que requiere por lo tanto el aislamiento y la internación prolongada, es un imaginario que está instalado, todavía sigue instalado en la sociedad. Entonces, el cambio se tiene que dar en muchas áreas, no solamente en la de salud. En la justicia, decía, es fundamental, en el área de educación, sin lugar a dudas, en los medios de comunicación, que muchas veces terminan reproduciendo este imaginario social, y digamos, para acompañar todos estos cambios que tienen que darse en el monovalente, en el hospital general, en el primer nivel de atención, también se tienen que trazar líneas estratégicas que cambien este modelo en cada una de esas otras áreas. Educación es una de ellas, digamos. Vemos muchas veces que educación interviene frente a un problema de un niño, niña o adolescente, patologizando, medicalizando problemas de la vida cotidiana, pensando desde una mirada patologizante y simplificada de un problema que es complejo, y que se intentan resolverlo muchas veces con una derivación al psiquiatra infanto-juvenil, con todo lo que eso sabemos que genera. Entonces, es necesario también generar cambios, capacitación, sensibilización al ámbito educativo y a cada uno de estos ámbitos, pero también
de la mano de eso, que las intervenciones, desde una mirada de lo que podemos llamar una estrategia terapéutica ampliada, o una clínica ampliada, pensemos y nos sentemos en la misma mesa para pensar juntos un caso con cada una de estas áreas. Y eso también requiere no solamente cambios y movimientos que tienen que dar en esos otros ámbitos, sino también en nosotros mismos. Porque muchas veces, digamos, quienes trabajan en un centro de salud, o en el hospital psiquiátrico, o en el hospital general, cuando trabajamos sobre un caso, estamos teniendo que intervenir rápidamente y resolvemos, sin tomarnos ese trabajo de decir, bueno, a ver, sentémonos a pensar juntos con alguien de la justicia que está interviniendo en este caso, alguien de educación, alguien del centro de salud, o de cada una de esas otras áreas que deben intervenir. Entonces también es nuestra responsabilidad, es decir, pensemos juntos de manera amplia y estratégica con otros actores que no son de salud, cada uno de los casos para realmente poner en práctica la intersectorialidad. Y eso creo que es un trabajo de todos. Por ahí Martín López quería hacer un comentario con respecto. Bueno, Luciano, mucho gusto, te felicito por la disertación. Yo soy psicólogo, estoy como instructor, digamos, en la residencia de Psicología Clínica y Comunitaria. Y bueno, algunas reflexiones o comentarios para que vos puedas quizás profundizar o dar tu punto de vista. Comparto plenamente lo que decías recién en la importancia de los diferentes sectores y actores, ¿no? A nivel comunitario, a nivel de justicia, para favorecer una plena implementación de la Ley de Salud Mental. Creo que una de las mayores problemáticas que se tiene a la hora de la externación desde un hospital considerado monovalente, quizás, es la falta de acompañamiento por ejemplo, de desarrollo social, en el sentido de tener lugares habitacionales, digamos, disponibles. Es una de las grandes dificultades con las que nos hemos tropezado como equipos interdisciplinarios a la hora de pensar en externaciones efectivas. Creo que la cuestión del trabajo a nivel comunitario y concientización respecto de esto que decías, la estigmatización de la problemática o de la locura, que es algo que históricamente ha estado presente en la comunidad, todavía estamos muy lejos de que esto haya sido superado o modificado. ¿Sí? Pasan los mismos colegas o compañeros de profesión o de los equipos que en APS, ante la menor manifestación de una problemática o de una urgencia, derivan, ¿no? Se vuelven equipos de derivación casi compulsiva de usuarios de salud mental que quizás con un abordaje diferente, con estrategias de prevención, como lo desarrollaste muy bien, podrían haberse evitado, ¿no? Y bueno, en relación al hospital específicamente, lo que no se mencionó es quizás por desconocimiento o por no sé bien por qué, en el hospital funcionan los 3 niveles de atención de manera dinámica, que sería, bueno, la atención ambulatoria, pero también algo muy desarrollado en el Hospital Sequero y en gran parte gracias a la residencia fue la modalidad de hospital de día, en la cual yo estuve como co-coordinador junto a mi colega que está en la reunión, Manuela Laceme, durante 4 años, y que en los últimos años lamentablemente ha ido perdiendo fuerza, protagonismo y capacidad, digamos, ¿no? de funcionalidad. De hecho, como algo no poco significativo, es que en el lugar donde a duras penas quizás funcionaba el hospital de día, se ha trasladado la Guardia de Salud Mental de la provincia, con la consecutiva cierre de talleres y pérdida de espacio físico de esa modalidad de atención. Esta modalidad de atención se adecuaba a lo que estipulaba la Ley de Salud Mental, lo que estipula, y la residencia, los residentes, tenían un rol protagónico porque coordinaban o acompañaban los equipos o a los talleristas, y además hacían sus propias experiencias, ¿no? de propuestas de intervención desde una mirada psicoterapéutica, para evitar esto que vos mencionabas muy bien, evitar caer en dispositivos que se reduzcan a la labor terapia o con esas propuestas quizás, sino de una mirada más interdisciplinaria y psicoterapéutica. Entonces, bueno, también me gustaría que vos puedas hacer
una reflexión sobre esto, pero yo te comento, te transmito la especificidad del Hospital del Sequeiros, y la particularidad, la riqueza y la complejidad que lamentablemente hoy por hoy ha sido diezmada, ¿no?, en cuanto a esta posibilidad de asistencia a las problemáticas de salud mental. Sí, esto un poco lo que vos contás es lo que suele pasar en varios hospitales psiquiátricos que van avanzando en los procesos de reforma y que digamos, los actores que forman parte de la vida cotidiana de ese hospital psiquiátrico pasan por distintos momentos, no solamente por las decisiones políticas que se toman en el hospital, sino por, por el propio tránsito de un camino que habla de una reforma profunda de toda la institución y también del lugar que cada uno tiene en la institución. Entonces, cuando uno, para pensar en la complejidad del por qué cuesta tanto la reforma, y entender justamente desde la complejidad, porque si no aparecen como los eslogans, no, porque falta decisión política, porque en realidad el problema es el presupuesto, porque no hay presupuesto, o porque no hay decisión política, o porque es tan complejo que es fundamental que los que forman parte de la vida cotidiana del hospital psiquiátrico sean protagonistas también de ese cambio, entendiéndolo como una reforma, ¿no? Porque si no, también hay mucha discusión en relación a la palabra cierre, porque la palabra cierre ha sido usada, yo creo que con malas intenciones, por algunos que están en contra de la ley, para crear fantasmas, ¿no? Entonces, la institución va a cerrar, los pacientes van a quedar en la calle. La institución va a cerrar, los trabajadores van a quedar en la calle. Y en realidad, por otro lado, si uno usa la palabra transformación, algunos que son fundamentalistas de la ley, por decirlo de una manera, dicen, sos un tibio, en realidad lo que quieren es gatopardismo, ¿no? Cambiar para no cambiar nada, y quieren seguir perpetuando la lógica manicomial. No, ni una cosa ni la otra. En realidad lo que se trata es de la transformación de prácticas, de entender que estamos en un momento histórico en donde la realidad nos obliga a cambiar todos. Y cuando digo todos, digo nosotros como trabajadores de la salud, como profesionales de la salud, que nos hemos formado de otra manera también, y que tenemos más o menos tiempo trabajando con prácticas que no nos satisfacen del todo, pero que todos hemos hecho lo que hemos podido, y que nos toca cambiar nuestras prácticas. Y que en esa transformación, que va desde el nombre de una institución pasando por la externación de un paciente que hacía 40 años que estaba internado y que nadie sabía cómo se llamaba, y que todos los que han pasado por esa institución lo han visto, y eso que nos transforma en malas personas a todos, no, nos tocó transitar por un modelo, por una lógica institucional que también permitía este modo de intervenciones, y que la hemos transitado. Y hoy nos toca transitar un cambio, que no es la muerte de una institución, si se quiere, es el cierre de una lógica y la creación o la recreación de nuevas formas de entender el acompañamiento en el campo de la salud mental de personas que tienen padecimientos mentales. Entonces, porque si no, nos quedamos desde la resistencia, de no, porque están cerrando tal área, están cerrando tal otra, ahora vienen y ocupan tal espacio que en realidad era para salud mental, y ahora tenemos que pensar juntos qué es lo mejor para la salud mental, en este caso de Jujuy, en relación a esa institución, al Sequeiros. Bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo debería transformarse? ¿Qué tengo que hacer yo para transformar lo que estoy haciendo? ¿Qué me compete a mí? ¿Qué le compete al ministro? ¿Qué le compete al secretario de salud mental? ¿Al director, a la directora, quien está a cargo de la residencia, quien está a cargo del centro de día, de la parte de internación, del director o directora de la institución? Y pensar en que en realidad lo que estamos haciendo es crear nuevas formas de cuidar
y de garantizar los derechos de las personas con padecimientos mentales. Y eso implicará cambios que también nos tiene que conmover a nosotros en los que veníamos haciendo. Me parece que es importante que lo veamos así, porque si no nos quedamos en la resistencia, nos quedamos en la queja y en el miedo a la pérdida. Y en realidad me parece que más que miedo a la pérdida hay que enfrentar lo nuevo de algo que también nos va a hacer mejores personas nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud. Muy bueno, Luciano. Ahí te preguntan, bueno, hacen un comentario en general, que bueno, que justo surge esta cuestión de, a veces, de los distintos niveles. Eve comenta una situación de derivación del primer nivel a otro nivel, desde el primer nivel, y cómo esto, lo que vos, digamos, graficabas, ¿no? Como que uno tiene una percepción de tal nivel que el otro no hace nada, y el otro que tiene una percepción. Y creo que nos falta esta integralidad de generar estos trabajos, estas sinergias de equipos, digamos, en donde podamos no solamente visualizar y tener esa continuidad de cuidados con las personas que tienen estos padecimientos. Bueno, Eve justo estaba haciendo este comentario. Creo que también a nivel nacional hay estas fragmentaciones, ¿no? ¿Vos cómo lo visualizás? Sí, se observa, es histórico, pero es histórico entre el primer y segundo nivel en todos los problemas de salud. Pero en salud mental más, pero por esta cuestión histórica de que la salud mental se ha entendido que es solamente para especialistas. Digo esto y lo vuelvo a repetir en función de lo que decía Eve. Yo estoy haciendo generalizaciones, que no quita saber que hay lugares en donde se trabaja y muy bien y no aparece esta división y esta fragmentación, esto está claro. Porque además las he visto, he transitado, y ustedes son una muestra de un muy buen primer nivel de atención, digamos, con trabajo comunitario, extramuros, digamos, que es otro de los problemas que tienen muchas veces el primer nivel de atención, que muchas veces se suele transformar en consultorios, que en realidad la diferencia que tiene con el consultorio del hospital es que está más cerca de la población, pero no deja de ser una cuestión asistencialista, de dar turnos y atender. Esto suele pasar, y en realidad lo que se debe tender a que en realidad el centro de salud sea un poco el punto focal para un trabajo territorial en la comunidad, en la calle, en las instituciones del barrio, en los domicilios, ¿no? Y Jujuy es una muestra de eso, ¿no? Claramente. Entonces, dicho esto, digo, sí, lo que siempre ha habido es una fragmentación, y con la complicación mayor en salud mental, porque históricamente se ha entendido que cuando hay un problema de salud mental, solamente quien puede atenderlo es el especialista. El psiquiatra fue primero, después el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Entonces, uno observa en general en los no especialistas en salud mental que han incorporado con mayor claridad que tienen un saber y un saber hacer y una competencia y una responsabilidad para abordar tanto cuestiones de prevención como de atención de algunos problemas prevalentes. Entonces el médico de familia o el médico generalista y el enfermero, el trabajador social, etc., no dudan que pueden intervenir e intervienen y realizan tratamientos respecto a ciertos problemas de salud cardiológicos, respiratorios, digestivos, una serie de problemas que no consultan al especialista, lo resuelven incluso con medicación, prescribiendo medicación en el centro de salud, y solamente derivan frente a esos problemas de salud algunos casos más complejos, y ahí sí hacen una interconsulta con el gastroenterólogo, el cardiólogo, el neumonólogo, quien sea, según el problema de salud. Eso lo tienen más claro. Ahora, en salud mental, automáticamente derivan. Reitero, estoy generalizando, digo, pero esto se ve con más claridad, ¿no? Entonces, sí, pueden resolver problemas prevalentes, salvo el de salud mental. Por el de salud mental, no, yo no sé, yo no puedo intervenir, lo derivo. Bueno, esto me parece que es lo que hay que trabajar más, ¿no? Entonces, incluso la prescripción de psicofármacos en el primer nivel de atención, incluso la provisión de psicofármacos en el primer nivel de atención.
que por supuesto que esto abre otra discusión, Constanza lo podrá también observar, que dentro de la psiquiatría hay muchos psiquiatras que no están de acuerdo con que los médicos generalistas prescriban psicofármacos. Pero bueno, la evidencia muestra que los problemas prevalentes de salud mental que requieren psicofármacos, muchos de ellos los puede continuar con una supervisión, en muchos casos del psiquiatra, pero los puede atender el primer nivel de atención. Entonces me parece que ahí hay mucho para trabajar y sobre todo en el vínculo entre el primer y el segundo nivel de atención, que como decía Eve, pueda tener un trabajo de articulación, de diálogo, de unida y vuelta horizontal entre los dos niveles. Luciano, bueno, haciendo ya, la verdad que ha sido, podríamos seguir, la verdad que esto está buenísimo porque van surgiendo aristas, puntos, discusiones, pero bueno, por ahí estamos, digamos, haciendo un cierre. La verdad que agradecerte enormemente y desde ya te conmino a que seas parte, digamos, del cuerpo docente externo de la residencia, así que ya sos parte, digamos. y colaborador con el Colegio de Psicólogos de Jujuy. Agradezco también a Roberto González Marchetti, presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán, que está presente, y también de la provincia de Córdoba. La verdad que ha sido excelente, digamos. Cecilia, Roberto, si quieren decir unas palabras. Sí, Luciano, agradecerte porque la verdad que es todo lo que expusiste realmente nos pone en un plano de reflexión. Particularmente en este tiempo yo veo que la pandemia evidencia una urgencia de aprender a trabajar en redes colaborativas, en equipos colaborativos, como lo mencionaba Constanza, y creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer todos los profesionales de todos los campos, y también desde todos los partidos políticos, porque no se puede hacer políticas públicas sin trabajar en red. Pretendemos muchas veces trabajar estanco, como decía, fragmentado, y el desafío de hoy, incluso en salud mental, es poder trabajar interinstitucionalmente, intersectorialmente. Entonces planteo también como un aprendizaje esto para poder irlo haciendo entre todos. Bien, Roberto, si querés hacer tu aporte. Gracias. Bueno, gracias Ceci. Bueno, saludo a Andrés y, bueno, y a Luciano. Y bueno, para ser en breve, la verdad que recién Luciano hablaba de lo paradojal que se va haciendo cada día el tema esto de la implementación. Por ejemplo, para hacerlo algo muy cortito, el año pasado el Colegio de Psicólogos de Tucumán había conseguido ser parte del órgano de revisión dentro de la ley, y a las 2 semanas vetaron a la composición del órgano, porque decían que no era lo suficientemente representativo a partir justamente de estos fantasmas que todavía cuesta cambiar. Bueno, todo lo que se dice sobre estas ideas por ahí fundamentalistas. Y un poco también cómo es esa falta, digamos, de implementación. No recuerdo si ha sido el día jueves o el día miércoles, por ejemplo, un caso cercano, que una persona en plena crisis no pudo, el sistema público no le dio un lugar para una internación de urgencia y terminó siendo la parte privada quien le dio una internación de urgencia a una persona que estaba con pleno brote psicótico. Bueno, y esa es la realidad, o sea, ese es justamente lo que está pasando, como bien lo dijo Luciano, pero bueno, no hay que aflojar los brazos más y más en este día de la salud mental, y que esto nos obliga también a nosotros como parte integrante de este colectivo que hay que seguir dando aporte y seguir luchando para que finalmente se pueda dar con todos estos inconvenientes. Así que bueno, agradecerlo a la iniciativa del colegio, muy bueno, lo felicito, así que bueno, sigamos adelante nomás. Bueno, también mandan saludos desde La Rioja, no sabía que había gente conectada de La Rioja, de Tucumán, bueno, de Córdoba, de acá de Jujuy, de distintos lugares. La verdad que me siento muy contento porque a su vez también esto de
lo que implica quizás la virtualidad, que obviamente no reemplaza la presencialidad, pero también nos permite encontrarnos con grandes compañeros de luchas y de trabajo que hemos venido desarrollando durante años. Creo que el desafío está abierto, estamos con el compromiso de seguir trabajando conjuntamente con el Colegio de Psicólogos de la provincia de Jujuy, con vos, Luciano, con Roberto, con la gente de La Rioja, de Córdoba, y con todos. También está Gabriel Tormo, de la Dirección de Salud Mental de San Salvador de Jujuy, gente del interior de la provincia, colegas, compañeros. La verdad que un gusto poder ser parte de este proceso y bueno, justamente tomando las palabras de Cecilia, de trabajar colaborativamente en todo este proceso, de seguir desarrollando esta sinergia en donde, bueno, obviamente la utopía está puesta y el trabajo de generar lo que significa para la salud mental y la salud mental de nuestras poblaciones. La verdad, Luciano, muy agradecido. Si querías decir algunas palabras para cerrar. No, bueno, el agradecimiento es mío a vos, Andrés, bueno, al Colegio de Psicólogos, a Cecilia, a Constanza también. Bueno, aprovechar también para saludar al director de salud mental de San Salvador, a Gabriel, con Roberto de Tucumán, que es un amigo, y bueno, y a todos y todas ustedes que estuvieron presentes y compartiendo esta charla, también agradecerles por la invitación y por haber estado. Y coincido en que, más allá de que al principio en mi exposición por ahí sobre el cierre fue un poco pesimista, creo que hay que creer que es posible. No tenemos otra, digo, creo que es una obligación moral ser optimistas, ¿no? Bueno, la utopía, como decía Galeano, nos hace caminar, así que hay que caminar en el camino de otra salud mental posible, que en la medida en que creamos que es posible y que hagamos cosas cada uno de nuestro lugar en el día a día para acercarnos a ese modelo que queremos, cada vez va a estar más cerca. Así que bueno, a disposición para cuando quieran nuevamente conversar, con todo gusto. Y espero algún día que no sea virtual y sea presencial, que ande por allá, nos vamos a encontrar. Muy bien. Con mucho gusto. Aplauso. Muchas gracias. Aplausos. Si pueden prender la cámara, sí hago una captura de pantalla, si les parece un ratito. Si se pueden peinar, digamos. No, mentira. Coti, no te digo más nada. ¿Cómo? Prendan las cámaras un ratito, ahí hacemos una captura de pantalla. Saluden, saluden. Excelente. Bueno, un saludo a todos. Gracias. Feliz Día de la Salud Mental. Feliz Día de la Salud Mental. Chao. Chao, chao. Muchísimas Buen gracias a fin todos. de, feliz día. Feliz día. Hasta luego. Feliz día, Chao. hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.